Sus amigas la convencieron de intentar una conversación de divorcio escenificada en su cena de cumpleaños, esperando una escena. Acepté sin oponerme y me marché. Pasaron 6 meses, y una por una, esas amigas crearon desastres en sus propias vidas, hasta que ella se encontró sola. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que todas las señales de alerta estaban allí cuando Jessica anunció de repente que quería celebrar su cumpleaños número 31 en Bernstag House en South Howard Avenue. A mi esposa de 3 años nunca le importaron los restaurantes elegantes. Siempre decía que eran demasiado caros y pretenciosos, que podíamos conseguir mejores filetes en casa por la mitad del precio. Pero allí estaba ella, usando su mejor vestido negro y tacones que solo le había visto usar 2 veces antes, prácticamente saltando de emoción mientras caminábamos por la entrada tenuemente iluminada del asador más caro de Tampa. La anfitriona nos guió a través del comedor principal, pasando junto a mesas de parejas bien vestidas y ejecutivos de negocios, hasta una mesa en la esquina que Jessica había solicitado específicamente. La mesa estaba puesta para 6 personas con manteles blancos impecables y cubiertos pulidos que probablemente costaban más que el presupuesto mensual de supermercado de la mayoría de la gente. Su grupo habitual ya estaba allí. Obviamente, habían llegado temprano para preparar lo que sea que hubieran planeado. Amber Mitchell estaba sentada allí con su cabello rubio perfectamente peinado y su bolso de diseñador. Siempre era la que orquestaba los asuntos de todos los demás como si dirigiera una especie de firma de consultoría de relaciones. Rachel Torres estaba a su lado, gesticulando salvajemente con su copa de vino mientras contaba una historia animada, habiendo ordenado claramente una bebida mientras esperaba que llegáramos. Lindsay Parker parecía nerviosa, jugueteando con su servilleta de tela como siempre hacía cuando el grupo planeaba algo con lo que no se sentía del todo cómoda. Y Nicole Rivera se recostó con esa sonrisa de complicidad que siempre llevaba, como si tuviera información privilegiada sobre los secretos de todos, lista para ver el espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. El ambiente se sentía diferente a nuestras celebraciones de cumpleaños habituales. Había una corriente subyacente de anticipación, como si todos estuvieran esperando que sucediera algo. La forma en que se miraban unas a otras con miradas significativas. La forma en que la conversación parecía forzada y excesivamente alegre. Si hubiera estado prestando más atención, podría haber notado las señales antes. «Feliz cumpleaños, cariño», dije, dándole un beso a Jess en la mejilla mientras le sacaba la silla. El cuero era suave y caro, el tipo de silla que susurraba dinero con cada movimiento. «Gracias, mi amor», dijo ella. Pero su voz tenía una cualidad extraña, como si estuviera leyendo líneas de un guión que había ensayado. El camarero, vestido con una impecable camisa blanca y chaleco negro, tomó nuestros pedidos de bebidas con el tipo de cortesía profesional que viene con décadas de servir a la élite de Tampa. Pedí mi cerveza habitual, una IPA local a la que me había aficionado desde que me mudé a Florida. Jessica pidió vino, algo francés y caro que nunca le había oído pedir antes. Entonces, Mike, dijo Amber, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa depredadora que siempre usaba cuando estaba a punto de dar un consejo no solicitado. «¿Cómo van las cosas con el trabajo?» Jessica dice, «Has estado trabajando muchas horas últimamente». «Como siempre», respondí. Ya sentía que esto no era una charla casual. Informes de fin de trimestre. Ya sabes cómo es. Eso debe ser duro para la relación, intervino Rachel, su voz rebosante de falsa preocupación. Todo ese tiempo separados, todo ese estrés. Algunas parejas tienen problemas para mantener la intimidad cuando el trabajo se convierte en una prioridad tan grande. Miré a Jessica, que estaba mirando su copa de vino como si contuviera los secretos del universo. Estamos bien. El trabajo es trabajo, pero siempre hacemos tiempo el uno para el otro. ¿Pero lo hacen?, preguntó Nicole, su tono agudo con una crítica implícita. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dos tuvieron una cita de verdad? Algo espontáneo y romántico. Las preguntas seguían llegando, cada una diseñada para crear duda y tensión. Lindsay permaneció mayormente en silencio, pero podía verla lanzar miradas preocupadas a Jessica como si supiera lo que se avecinaba y no estuviera cómoda con ello. Los aperitivos llegaron perfectamente emplatados y artísticamente dispuestos, pero el ambiente en la mesa había cambiado. Lo que debería haber sido una celebración comenzaba a sentirse como un interrogatorio.
Las mujeres habían pedido una impresionante selección: la cola de langosta de Amber, el salmón de Rachel, el pollo de Lindsay y la pasta de Nicole, mientras continuaban con sus preguntas diseñadas para resaltar supuestos problemas en nuestra relación que nunca antes había notado. A mitad del plato principal, estaba cortando mi chuletón perfectamente cocido cuando Jessica de repente dejó su tenedor con la fuerza suficiente para hacerlo tintinear contra el plato de porcelana. El sonido pareció resonar en el repentino silencio que cayó sobre nuestra mesa. Estas mujeres nunca estaban calladas, especialmente Rachel, que podía hablar durante horas sobre cualquier cosa, lo que debería haber sido mi primera advertencia. Mike, creo que necesitamos hablar de algo importante, dijo, su voz resonando en el restaurante más fuerte de lo necesario. Otros comensales comenzaban a mirar en nuestra dirección. He estado pensando en nuestra relación y no creo que esto esté funcionando más. No soy feliz. Levanté la vista de mi filete, genuinamente confundido. Hemos estado hablando de renovar nuestra cocina, tal vez de empezar una familia pronto. ¿De qué estás hablando, Yes? Acabamos de elegir electrodomésticos nuevos para la casa el fin de semana pasado. Ese es exactamente el problema, dijo, y pude ver a sus amigas asintiendo alentadoramente. Simplemente estamos siguiendo los movimientos. Ya no hay pasión. Quiero el divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire incómodamente. Pude ver al camarero rondando cerca, claramente incómodo. Simplemente ya no me siento realizada en esta relación, continuó Jessica, hablando más alto. Necesito espacio para encontrarme a mí misma. El comedor principal del restaurante me estaba mirando ahora. Sus amigas estaban inclinadas hacia adelante como si estuvieran viendo su programa favorito, esperando los fuegos artificiales emocionales que claramente habían esperado. Dejé mi cuchillo y tenedor, tomé un sorbo lento de mi cerveza y la miré de verdad. Esta mujer con la que había estado casado durante 3 años estaba sentada allí con esta expresión expectante como si estuviera esperando que me derrumbara. Está bien, dije simplemente. Jessica me miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Está bien, repitió, con la voz en aumento. Eso es todo. Solo está bien. No vas a luchar por nuestro matrimonio. Saqué mi billetera y conté cuidadosamente $60, colocando los billetes sobre la mesa junto a mi filete a medio terminar con deliberada precisión. El dinero cubría mi parte de la comida, más una generosa propina para nuestro camarero, que no merecía quedarse sin ella solo porque mi esposa había decidido convertir su lugar de trabajo en un teatro. Si quieres el divorcio, nos divorciaremos, dije, con mi voz firme y profesional, el mismo tono que usaba en reuniones de negocios difíciles. No voy a sentarme aquí a discutir sobre ello frente a un restaurante lleno de extraños. Me levanté lentamente, me arreglé la chaqueta y me tomé un momento para mirar alrededor de la mesa a sus amigas. Sus rostros eran un estudio de conmoción y confusión, como si acabaran de ver un truco de magia donde el conejo desapareció, pero el mago olvidó hacerlo reaparecer. La boca de Amber estaba literalmente abierta, su tenedor suspendido en el aire con un trozo de langosta todavía adherido de su cena apenas tocada. Rachel parecía como si alguien acabara de decirle que su reality show favorito había sido cancelado, su copa de vino congelada a medio camino de sus labios. Lindsay se había puesto pálida y agarraba su vaso de agua con tanta fuerza que me preocupaba que pudiera romperse. La sonrisa de suficiencia de Nicole había desaparecido por completo, reemplazada por algo que se parecía sospechosamente al pánico. Señoras, dije con un cortés asentimiento. Disfruten el resto de su velada. La comida aquí es realmente excelente cuando no estás demasiado distraído por el drama como para saborearla. Me volví hacia Jessica, que me miraba como si me hubiera transformado en una persona completamente diferente. Yes, contactaré a un abogado esta semana para iniciar los trámites de divorcio. Como compramos la casa juntos, tendremos que resolver la división de la propiedad. Me quedaré en casa de mi hermano mientras arreglamos las cosas. Mike, espera, empezó a decir, pero yo ya me estaba dando la vuelta. Feliz cumpleaños, añadí, y lo dije sinceramente, a pesar de todo. Espero que consigas exactamente lo que buscas. Caminé por el restaurante con pasos medidos, pasando junto a mesas de comensales curiosos, que rápidamente apartaron la mirada cuando se dieron cuenta de que había notado sus miradas. El jefe de sala en la recepción me dio un asentimiento comprensivo,
probablemente habiendo presenciado escenas similares más a menudo de lo que a nadie le gustaría admitir en un lugar que albergaba tantas cenas de negocios e hitos en las relaciones. El valet trajo mi camioneta rápidamente y le di una buena propina antes de alejarme de Bernd Stackhouse, dejando atrás el sonido de susurros acalorados y la voz de Jessica llamando mi nombre con creciente desesperación. En mi espejo retrovisor, pude verla de pie en la entrada del restaurante, con sus amigas agrupadas a su alrededor como un grupo de apoyo para manipuladores fracasados. El camino a casa me llevó por el centro de Tampa y a través del puente Howard Frankland, las luces de la ciudad reflejándose en el agua en patrones que parecían más pacíficos de lo que habían sido en meses. Mi teléfono estuvo en silencio durante los primeros 20 minutos, probablemente porque Jessica todavía estaba en el restaurante con sus amigas. Pero una vez que llegué a mi vecindario, comenzó a vibrar con llamadas y mensajes de texto que no tenía intención de responder. Cuando llegué a casa, me serví una bebida como es debido y me senté en mi sillón reclinable. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto de Jessica continuaron durante toda la noche, pero no respondí a ninguno de ellos. Si quería jugar, había elegido a la persona equivocada para hacerlo. Siempre he creído que cuando alguien te dice quién es, debes escuchar. Esa noche, Jessica me dijo exactamente quién era, y la escuché alto y claro. La mañana siguiente llegó con 23 llamadas perdidas y 47 mensajes de texto. Los borré todos sin leer ni uno solo y comencé a buscar mi propio apartamento. Mi hermano me ofreció su sofá hasta que encontrara algo, lo que funcionó perfectamente ya que necesitaría algunas semanas para encontrar el lugar adecuado. Para cuando llegué al trabajo, Jessica ya estaba llamando de nuevo. Lo dejé ir al buzón de voz y me concentré en los informes trimestrales que necesitaban mi atención. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras revisaba las cifras de ventas trimestrales en mi oficina de la esquina en el piso 15 del rascacielos del centro de Tampa donde trabajaba, mi asistente llamó a mi puerta con una expresión que nunca antes había visto. Margaret llevaba 12 años en la empresa y había visto todo tipo de dramas laborales imaginables. Pero parecía genuinamente incómoda. «Tu novia está aquí», dijo, manteniendo la voz baja. «Aunque mi puerta está cerrada, está en el vestíbulo y parece bastante molesta. Seguridad llamó porque ha estado pidiendo verte durante los últimos 20 minutos y su voz se oye en toda la planta baja». Podía oír la voz de Jessica haciendo eco desde el vestíbulo, incluso a través del hueco del ascensor, que estaba 15 pisos más abajo y separado por múltiples capas de acero y hormigón. El edificio tenía un excelente aislamiento acústico, lo que significaba que estaba haciendo una gran escena allí abajo. «Hazla subir», dije con un suspiro, y luego añadí, «y Margaret, retén todas mis llamadas durante los próximos 20 minutos. Además, si esto se pone ruidoso, quizás quieras cerrar tu puerta. No quiero que esto afecte el trabajo de nadie más». Margaret asintió con la comprensión de alguien que había visto suficientes dramas de oficina como para escribir un libro sobre ello. «Debería llamar a seguridad como precaución. Veamos cómo va. Si los necesito, te lo haré saber». En 5 minutos, pude oír los tacones de Jessica repiqueteando por el pasillo con el rápido ritmo staccato de alguien que llegaba muy tarde a algo o estaba muy enfadada por algo. El repiqueteo se hizo más rápido a medida que se acercaba a mi puerta, como un temporizador de cuenta atrás acelerando hacia el cero. Irrumpió en mi oficina sin llamar, lo cual era la primera vez en nuestra relación de 3 años. Jessica siempre había sido respetuosa con mi espacio profesional, entendiendo que mi entorno de trabajo requería un cierto nivel de decoro y respeto mutuo. Pero esta mujer parecía alguien que nunca había conocido antes. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar, con el rímel corrido por sus mejillas en líneas desiguales. Todavía llevaba el mismo vestido negro de la noche anterior, ahora arrugado y manchado con lo que parecía vino o café. Su cabello, que había estado perfectamente peinado para la cena en Bern, ahora parecía como si hubiera estado pasándose los dedos por él compulsivamente durante horas. «Tenemos que hablar», dijo, cruzando los brazos a la defensiva y plantándose frente a mi escritorio como si estuviera reclamando territorio. «No puedes simplemente alejarte de nuestra relación así. 3 años no desaparecen simplemente por una conversación». Me recliné en mi silla de oficina de cuero y la estudié cuidadosamente, utilizando el mismo enfoque analítico que aplicaba a las negociaciones difíciles con clientes. La mujer que estaba en mi oficina se parecía poco a la persona segura y serena que había anunciado nuestra ruptura menos de 18 horas antes. Ayer,
Dijiste que querías romper, dije, manteniendo mi voz nivelada y profesional, el mismo tono que usaba al dar malas noticias a los clientes. Hoy, estás molesta porque acepté romper. Me cuesta entender la lógica aquí, y es. No se suponía que fuera así. Las palabras salieron de ella como si las hubiera estado conteniendo bajo presión toda la noche. Se suponía que debías luchar por nosotros, para demostrarme que te importaba lo suficiente como para intentar demostrar que nuestra relación significaba algo para ti. Así que esto era una prueba. Mantuve mi voz nivelada y profesional. Decidiste humillarme en público para ver cómo reaccionaría. El rostro de Jessica se sonrojó. Las chicas dijeron que a veces los hombres necesitan una llamada de atención. Dijeron, si realmente me amaras, lucharías por mantenerme. Las chicas, repetí las palabras lentamente. Entonces, Amber, Rachel, Lindsay y Nicole sabían todo sobre esta pequeña actuación. Solo intentaban ayudar, dijo a la defensiva. Han visto lo distantes que nos hemos vuelto. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde podía ver su coche aparcado torcido ocupando 2 espacios. Yes, en 3 años juntos, ¿cuándo te he dado alguna vez una razón para dudar de mi compromiso? ¿Cuándo he jugado o te he puesto a prueba? Ese no es el punto. ¿Ese es exactamente el punto? Me volví para mirarla. Tú y tus amigas decidieron tratar nuestra relación como una especie de experimento social. Anunciaste que querías romper frente a un restaurante lleno de extraños, y ahora te sorprende que te tomara en serio. Empezó a llorar de nuevo. Esas lágrimas que solían hacerme querer arreglar lo que estuviera mal. Hoy, simplemente me cansaban. Por favor, dijo, alcanzando mi mano. Fue un error. Te amo. Podemos olvidar que esto sucedió y seguir adelante. Aparté mi mano suave pero firmemente. No, no podemos, porque ahora sé que cuando las cosas se pongan difíciles, en lugar de hablar conmigo, correrás a tus amigas y urdirás algún plan. Sé que piensas que nuestra relación es entretenimiento para otras personas. Ya encontré un apartamento, continué. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas, pero hemos roto. Tú lo pediste, y te estoy dando lo que pediste. Jessica me miró como si estuviera viendo a un extraño. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Volví a mi escritorio y cogí el teléfono. Tengo trabajo que hacer. Puedes recoger tus cosas este fin de semana cuando yo no esté. Se quedó allí un minuto más, tal vez esperando que cambiara de opinión o me derrumbara y le suplicara que se quedara. Cuando empecé a marcar, finalmente se fue, cerrando la puerta detrás de ella con la fuerza suficiente para hacer vibrar el marco. Por primera vez en meses, mi mente se sintió clara. Cuando alguien te muestra su verdadero yo, lo inteligente es creerle. 2 meses después de vivir separados, estaba almorzando en una charcutería cerca de mi oficina cuando vi a Amber sentada sola en un reservado de la esquina, mirando su teléfono con lágrimas corriendo por su rostro. Esta era la misma mujer que había estado sonriendo como un gato en la cena de cumpleaños de Jessica, viendo mi relación implosionar para su entretenimiento. Pagué mi sándwich y me dirigí a la puerta cuando ella levantó la vista y me vio. Sus ojos se abrieron de par en par y rápidamente trató de secarse las lágrimas. «Oh», dijo, con voz temblorosa. «Hola». Podría haber seguido caminando. Probablemente debería haberlo hecho, pero la curiosidad pudo más. «¿Día duro?», pregunté, deteniéndome en su mesa. Amber soltó una risa amarga. Se podría decir que sí. Kevin se mudó ayer. Kevin era su novio desde hacía 2 años, un tipo decente que trabajaba en la construcción y entrenaba a la liga infantil los fines de semana. Lo había conocido un par de veces y siempre pensé que parecía buena gente. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. Se enteró de todo lo del cumpleaños, continuó, aparentemente necesitando hablar con alguien. Jessica se lo contó a Rachel, quien se lo contó a Lindsay, quien me dijo que realmente seguiste adelante con el divorcio. Kevin se enfureció cuando lo mencioné. ¿Cómo lo mencionaste? El rostro de Amber se contrajo. Me quejaba de cómo no luchaste por Jessica como pensábamos que lo harías.
Kevin simplemente me miró y me preguntó si hablaba en serio. Luego quiso saber de quién había sido toda la idea. Me senté frente a ella, genuinamente interesado ahora. ¿Y se lo dijiste? Tuve que hacerlo. No paraba de hacer preguntas, cada vez más enfadado. Dijo que no podía creer que yo ayudara a sabotear la relación de alguien por entretenimiento. Me miró con los ojos enrojecidos. Dijo que no reconocía a la persona con la que estaba saliendo. La ironía no se me escapó. Kevin había descubierto algo sobre el carácter de Amber que le hizo cuestionar toda su relación, al igual que yo con Jessica. Me llamó manipuladora, susurró Amber, dijo que era tóxica y que se preguntaba en qué otros planes había participado de los que él no sabía nada. Le di un mordisco a mi sándwich, dejándola continuar. La peor parte es que tiene razón. Cuando a Jessica se le ocurrió la idea, parecía inofensiva. Como si la estuviéramos ayudando a averiguar si a él realmente le importaba. Pero Kevin me hizo ver lo horrible que era en realidad. Se limpió la nariz con una servilleta. Dijo que cualquier mujer que le hiciera eso a la relación de una amiga no era alguien en quien pudiera confiar. Así que se fue, hizo las maletas y se fue a quedar con su hermano. Dijo que necesitaba tiempo para pensar si valía la pena salvar nuestra relación. Amber se rió de nuevo, pero no había humor en ello. Resulta que poner a prueba la relación de alguien puede terminar costándote la tuya. Terminé mi sándwich en silencio, observando a esta mujer que había ayudado a orquestar la destrucción de mi relación ahora lidiando con las consecuencias de sus acciones. Una parte de mí se sentía mal por ella, pero una parte más grande reconocía esto como simple causa y efecto. Para lo que sirva de algo, dijo Amber en voz baja. Creo que Jessica cometió un gran error. Kevin tiene razón sobre ti. Eres uno de los buenos. Me levanté y recogí mi basura. Lo que pasa con la confianza, Amber, es que una vez que se rompe, es casi imposible reconstruirla. Jessica rompió la mía, y aparentemente tú rompiste la de Kevin. La dejé sentada allí, probablemente preguntándose cómo una cena de cumpleaños hace 2 meses había llevado a este momento. Mientras caminaba de regreso a la oficina, no pude evitar pensar que las fichas de dominó estaban comenzando a caer exactamente como debían. 3 semanas después, estaba saliendo del gimnasio cuando me encontré con Rachel en el estacionamiento. También estaba llorando, lo que parecía ser un tema recurrente con las amigas de Jessica últimamente. Oye, dijo, corriendo para alcanzarme. ¿Tienes un minuto? Por su expresión, supe que esto no iba a ser una charla casual. Nos apoyamos en mi camioneta y Rachel se pasó las manos por el cabello como si lo hubiera estado haciendo todo el día. Brian rompió conmigo, dijo sin preámbulos. Canceló nuestro compromiso la semana pasada. Brian era un buen tipo, un ingeniero que parecía genuinamente feliz con Rachel. Llevaban comprometidos 8 meses, planeando una boda para la próxima primavera. ¿Qué pasó? Se enteró de la cena de cumpleaños de Jessica. Todo el asunto del falso divorcio. La voz de Rachel estaba tensa por la emoción. Pero no solo se enteró. Se enteró de cómo conté la historia. ¿Cómo la contaste? En la barbacoa de su familia el fin de semana pasado. Pensé que era divertido. Ya sabes, esta cosa loca que pasó. Sus padres y hermanos estaban horrorizados. Empezó a llorar más fuerte. Preguntaron qué clase de persona piensa que destruir la relación de alguien es entretenido. Esperé a que continuara, viéndola luchar con lo que sea que necesitara decir. Brian dijo que había estado notando cosas sobre mí desde hacía un tiempo. Como siempre parezco disfrutar del drama y el conflicto. Como revolvía las cosas y luego actuaba como si solo estuviera tratando de ayudar. Me miró. Dijo que trataba el dolor de otras personas como un programa de televisión. ¿Y no estuviste de acuerdo? Traté de explicar que estábamos ayudando a Jessica, que éramos buenas amigas cuidándonos mutuamente, pero Brian me preguntó directamente, ¿crees que lo que le pasó a mí que fue divertido? Y honestamente, una parte de mí todavía pensaba que era algo divertido. La completa falta de empatía era asombrosa, incluso sabiendo lo que sabía sobre Rachel. Así que, lo terminó. Dijo que no podía casarse con alguien que se entretenía hiriendo a la gente.
Dijo que había estado cuestionando mi carácter durante meses, y esto confirmó todo lo que le preocupaba. Se limpió la nariz con la manga. Toda su familia apoya su decisión. Creen que se libró de una buena. Mientras se alejaba, me di cuenta de que cada una de las amigas de Jessica estaba descubriendo que su visión del mundo tenía consecuencias que no habían anticipado. Pasó otro mes antes de que me encontrara con Lindsay. Estaba en el supermercado, perdida en el pasillo de los cereales, mirando las cajas como si contuvieran los secretos del universo. Lindsay, dije, y ella saltó como si hubiera disparado un arma. Oh, Mike. Hola. Estaba claramente nerviosa, dejando caer la caja de cereales que sostenía. No esperaba verte aquí. ¿Estás bien? Pareces un poco dispersa. Steven rompió conmigo hace 2 semanas, dijo, y luego inmediatamente pareció arrepentirse de haber compartido esa información. Steven era un buen tipo, un contador que parecía preocuparse genuinamente por Lindsay a pesar de sus obvias inseguridades. Llevaban saliendo más de un año. Siento oír eso. Dijo que no tengo límites. Las palabras salieron deprisa, como si las hubiera estado conteniendo. Dijo que le cuento a todo el mundo todo sobre nuestra relación, y sentía que estaba saliendo con todo mi grupo de amigas en lugar de solo conmigo. Eso en realidad tenía mucho sentido. Lindsay siempre había sido del tipo que busca la aprobación de todos a su alrededor, nunca tomando una decisión sin consultar al grupo. También dijo que no podía confiarme nada privado porque simplemente lo compartiría con quienquiera que estuviera tratando de impresionar en ese momento. Recogió la caja de cereales de nuevo, aferrándola como un salvavidas. La peor parte es que tiene razón. No sé cómo guardar nada para mí. ¿Le contaste lo del cumpleaños de Jessica? Le conté todo sobre cómo lo planeamos. Sobre cómo esperábamos que reaccionaras. Sobre lo sorprendidas que nos quedamos cuando simplemente aceptaste y te fuiste. Pensé que le parecería interesante. Ella negó con la cabeza. En cambio, me preguntó por qué aceptaría algo así. Y no pude responderle porque realmente no lo sabía. Simplemente lo hice porque todas las demás lo estaban haciendo. Steven dijo que necesitaba a alguien que pudiera pensar por sí misma, alguien con sus propias opiniones y valores. Dijo que yo era como un camaleón, cambiando de colores dependiendo de con quién estuviera. Lindsay comenzó a llorar. No se equivoca. Ni siquiera sé quién soy cuando estoy sola. La observé luchar con esta revelación. Esta mujer que nunca había aprendido a existir independientemente de la validación del grupo. Dijo que lo de la cena de cumpleaños fue solo un síntoma de un problema mayor, que sacrificaría la felicidad de cualquiera para evitar conflictos con mis amigas. Me miró directamente por primera vez. Lo siento, Mike. Sabía que estaba mal, pero tenía demasiado miedo de decir algo. Te lo agradezco, dije, y lo decía en serio. De todas las amigas de Jessica, Lindsay parecía la más capaz de un crecimiento real. Todas mis amigas se han ido ahora, dijo en voz baja. Amber está amargada por Kevin. Rachel está enfadada por Brian. Nicole está lidiando con sus propios problemas. Y Jessica no habla con ninguna de nosotras. Al salir de la tienda, no pude evitar pensar que tal vez estar sola sería lo mejor que podría pasarle a Lindsay. Tal vez finalmente descubriría quién era sin un comité diciéndoselo. La última ficha de dominó cayó un mes después cuando me encontré con Andrew en una cafetería del centro. Era el esposo de Nicole desde hacía aproximadamente un año, y parecía agotado. Mike, dijo, acercándose a mi mesa con vacilación. ¿Te importa si me siento? Claro. Andrew se sentó pesadamente y se frotó la cara. Quería disculparme por el comportamiento de mi esposa estos últimos meses. No tenía idea de cómo había estado actuando hasta hace poco. ¿A qué te refieres? Toda la situación de Jessica. Nicole lo ha estado tratando como entretenimiento, riéndose de cómo todas estas relaciones se están desmoronando. Su voz estaba cansada, derrotada. De hecho, hizo un marcador clasificando qué ruptura fue la más dramática. Lo miré fijamente. ¿En serio? Totalmente en serio. Cuando la confronté al respecto, dijo que solo se estaba divirtiendo con una situación loca.
Dijo que no era su culpa que todos los demás estuvieran siendo demasiado dramáticos. Andrew negó con la cabeza. Pero luego empecé a notar otras cosas. Como cotillea sobre todos los que conocemos. Como parece disfrutar de los problemas de otras personas. Como califica las relaciones de nuestros amigos como si fueran reality shows de televisión. Eso debe haber sido difícil de darse cuenta. La gota que colmó el vaso fue la semana pasada. Nicole estaba hablando por teléfono con alguien riéndose de cómo Jessica está completamente sola ahora porque sus amigas la abandonaron. Dijo que Jessica recibió lo que se merecía por escuchar malos consejos. Andrew me miró. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había casado con alguien que no tiene empatía. Alguien que ve el dolor de otras personas como su entretenimiento personal. ¿Qué vas a hacer? Sugerí terapia de pareja. Se negó. Dijo que ella no es el problema, que todos los demás son demasiado sensibles. Se levantó, pareciendo mayor de sus 34 años. Me quedo con mi hermano mientras decido qué hacer a continuación. No puedo estar casado con alguien que encuentra alegría en la miseria de otras personas. Mientras Andrew se alejaba, me di cuenta de que la cena de cumpleaños de Jessica se había convertido en una prueba de carácter para todos los involucrados, y la mayoría de ellos habían fracasado. 6 meses después de esa cena de cumpleaños, Jessica apareció en mi nuevo apartamento. Pude verla a través de la ventana, sentada en su coche durante casi 10 minutos, probablemente reuniendo valor para lo que sea que hubiera venido a decir. Cuando finalmente llamó, me tomé mi tiempo para responder. Este era mi espacio ahora, y manejaría esta conversación en mis propios términos. Hola, dijo cuando abrí la puerta. Parecía cansada, más vieja de alguna manera. ¿Podemos hablar? La dejé entrar, notando cómo miraba alrededor de mi apartamento temporal como si lo viera por primera vez. Después de mudarme de nuestra casa, había amueblado lentamente este alquiler con piezas que realmente reflejaban mi gusto, un sofá nuevo que había elegido yo mismo, obras de arte diferentes que significaban algo para mí, una mesa de café que había comprado en lugar de heredar. Pequeños cambios que probablemente le parecieron enormes, dado que nuestra casa todavía tenía todos los muebles que habíamos elegido juntos. ¿Café? Pregunté. Claro, respondió Jessica, sentándose incómodamente en el borde de mi nuevo sofá. Mientras hacía café, podía sentirla observándome, probablemente buscando señales de que la extrañaba o me arrepentía de mi decisión. Iba a llevarse una decepción. Cuando el café estuvo listo, se levantó y se unió a mí en el área de la cocina, apoyándose en el mostrador. Entonces, dije, deslizándole una taza por el mostrador. ¿Qué tienes en mente? Jessica envolvió sus manos alrededor de la taza como si estuviera tratando de absorber su calor. Todo se está desmoronando, dijo. Finalmente. Todas mis amigas se han ido. Amber y Kevin rompieron. El compromiso de Rachel y Brian se acabó. Lindsay y Steven terminaron. Incluso Nicole y Andrew están separados. Bebí un sorbo de mi café y esperé a que continuara. Me enteré a través de las redes sociales y amigos en común, explicó, notando mi mirada interrogante. Cuando de repente te aíslan de tu grupo de amigos, a la gente le encanta compartir el drama, especialmente cuando creen que te lo mereces. Y todo es por esa estúpida cena de cumpleaños. Su voz se quebró ligeramente. Porque les escuché a ellas en lugar de confiar en lo que teníamos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Qué te hizo darte cuenta de que estaban equivocadas? Vivir sin ti, dijo simplemente. Estos últimos 6 meses han sido los más solitarios de mi vida. No solo porque no estabas allí, sino porque me di cuenta de que las amigas con las que pensaba que podía contar estaban más interesadas en el drama que en apoyarme de verdad. Jessica dejó su taza de café y me miró directamente. Después de que todo se desmoronó, todas se volvieron unas contra otras. Amber culpó a Rachel por animarla. Rachel me culpó a mí por no apreciar los buenos consejos. Lindsay culpó a todas por presionarla. Nicole nos culpó a todas por ser demasiado dramáticas. ¿Y qué aprendiste de todo esto? Que tenía algo real contigo. Y lo tiré a la basura porque mis amigas me convencieron de que no era lo suficientemente emocionante. Empezó a llorar.
Esas lágrimas silenciosas que solían romperme el corazón. Hoy, simplemente me entristecían por lo que habíamos perdido. También aprendí que el tipo de amor del que hablaban no es amor en absoluto. Es posesión. Es ego. Es pensar que tu pareja existe para actuar para ti en lugar de para construir algo contigo. Asentí, impresionado, a pesar de mí mismo. Esa es una forma bastante madura de verlo. Demasiado madura, demasiado tarde, dijo Jessica con una risa amarga. Sé que has seguido adelante. Puedo verlo en tus ojos, en este apartamento, en la forma en que me estás mirando. Seguí adelante la noche que pediste el divorcio, dije suavemente. Cuando alguien me dice que ya no quiere estar casado conmigo, le creo, incluso si no lo decía en serio. Especialmente entonces, porque eso significa que está dispuesto a apostar con algo precioso solo para ver qué pasa. Jessica asintió lentamente, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Lo sé. Lo entiendo. Solo tenía que intentarlo, ya sabes. Tenía que ver si había alguna posibilidad. No la hay, dije, no con crueldad, sino con firmeza. Lo que teníamos se ha ido. Murió esa noche en el restaurante, asesinado por personas que pensaban que las relaciones eran juegos y que las consecuencias no importaban. Me mudo a Orlando, dijo, intentando recomponerse. Tengo una oferta de trabajo allí. Un nuevo comienzo, ya sabes. Eso suena como un buen plan. ¿Me odiarás para siempre?, preguntó, su voz apenas audible. Consideré la pregunta cuidadosamente. No te odio, Jessica. Estoy decepcionado por las decisiones que tomaste, y estoy enfadado por la forma en que todo sucedió. Pero no te odio. No eres una mala persona. Simplemente confiaste en las personas equivocadas y cometiste un terrible error. Un error que me costó todo. Un error que me mostró quién eres realmente cuando hay presión. Y desafortunadamente, esa persona no es alguien en quien pueda confiar mi corazón. Jessica se levantó y recogió su bolso. Les escribí cartas a todas, dijo. Les dije exactamente lo que pensaba de su ayuda y cómo destruyó mi vida. ¿Cómo lo tomaron? Amber lloró y se disculpó. Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos. Rachel se puso a la defensiva y dijo que estaba culpando a mis amigas por mis propias decisiones. Lindsay se disculpó, pero dijo que solo estaba siguiendo a las demás. Jessica sonrió sombríamente. Y Nicole me dijo que era una desagradecida y que merezco estar sola si no podía apreciar un buen consejo. Suena bastante propio de cada una de ellas. Lo último que Nicole me dijo fue que esperaba que aprendiera mi lección sobre confiar en hombres débiles que no saben cómo luchar por lo que quieren. Jessica me miró a los ojos. Pero si aprendí una lección, solo que no la que ella pretendía. Aprendí que lo más fuerte que una persona puede hacer es alejarse de alguien que no la valora. Que luchar por alguien que te está poniendo a prueba no es amor, es desesperación. La acompañé a la puerta y se detuvo en el umbral. Para lo que sirva de algo, dijo, fuiste el mejor esposo que probablemente podría haber tenido. Siento haberme dado cuenta demasiado tarde. Cuídate, Jessica, dije. Espero sinceramente que encuentres lo que buscas. Ella asintió y caminó hacia su coche sin mirar atrás. La vi alejarse, luego cerré la puerta y me apoyé en ella por un momento. Hace 6 meses, Jessica y sus amigas habían pensado que estaban poniendo a prueba mi amor. En cambio, pusieron a prueba su propio carácter y lo encontraron deficiente. Los manipuladores habían sido superados por sus propias intrigas. Las reinas del drama habían sido eclipsadas por las consecuencias de sus propias acciones. Y la mujer que había querido ver si lucharía por ella había aprendido que a veces la respuesta más fuerte es simplemente marcharse. Mientras volvía a mi cocina para terminar mi café, no pude evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado. Jessica tenía razón en una cosa. Había aprendido algo valioso. Cuando alguien te muestra quién es a través de sus acciones, créeles inmediatamente. La relación había terminado. Tenía mi propio lugar y mi futuro estaba en mis manos. El mañana traería nuevas posibilidades. Esta noche, brindaría por comprender que la respuesta más poderosa es marcharse con la dignidad intacta.